Hola, bienvenidos a Ser Humano. Terapia de agua de mar y cómo retrasar el envejecimiento son temas que ustedes han solicitado y que hoy vamos a tratar aquí con la doctora Soledad Mateo. Como ustedes saben, ella es una reconocida médico general, especialista en nutrición, homeopatía, naturopatía, la lista es larga. Yo, por la experiencia que tengo durante años y años como paciente de ella, junto a mis tres hijos, en la medida que iban creciendo, no siempre he sido una excelente paciente, pero me mantengo ahí. Puedo decir que ella busca lo mejor de la medicina convencional con lo mejor de la medicina alternativa. Y sabe en qué momento uno como paciente tiene que ir a la farmacia a comprar los productos y cuándo puede utilizar los recursos de la medicina alternativa. Y eso yo como paciente lo valoro mucho. Bienvenida a casa. Gracias, muchas gracias. Yo me muevo entre un tutearla, porque la considero amiga, Soledad, y en el consultorio la trato usted, doctora. Así que hoy lo que salga, Hoy a lo que salga muy según. bien, muy bien. Terapia de agua de mar. ¿Cuánto la gente ha solicitado que volvamos a hablar de este tema? Pues qué bueno, Si sí. la utilizas, considera que es importante la ingesta de agua de mar. Yo le digo, la utilizo, la uso y la garantizo como fuente primaria de nuestro estado génico de formación. Cuando decimos de formación génica, ¿de dónde hablamos? La naturaleza empezó con el agua de mar y seguimos siendo minerales que vamos a llegar en algún momento de nuestro crecimiento y al agua de mar. O sea, vamos a un terreno, posiblemente o nos cremen en el momento donde dejemos de estar en la vivencia carnal y física, y muy posiblemente en el transcurrir de los años lleguemos como minerales a la fuente del agua de donde partimos. El agua de mar es fuente de nuestra naturaleza. Tiene todos los elementos de la tabla periódica conocida y con ellos todos los elementos básicos de nuestra estructura ósea, muscular, cartilaginosa, esquelética. El agua de mar es fuente de nuestra génesis, de nuestra formación como humano, como seres vivos, como seres integrados a un ecosistema que no es solo humano, no es solo animal, fitoplancton, zooplancton, todo un ecosistema. ¿Y qué beneficios tiene el tomar agua de mar? De inicio te digo que como parte esencial es el equilibrio osmótico. Nos hablamos mucho de que estamos deshidratados, de que tenemos que hidratarnos mejor. Por ejemplo, en este periodo de calor y con aquella influencia que tenemos de temperatura que produce la lluvia, que produce nuestra temporada ciclónica, pues nosotros tenemos esa necesidad de equilibrar el medio interno que está buscando mantener los órganos estructurados con su hidratación y el medio externo. Somos una unidad, somos una célula. La célula tiene un espacio extracelular, y un espacio dentro de ella, intracelular. Una célula tiene todo para ella estar viva solita. Y esa parte que son estructurales dentro de ella también debe estar estructurado fuera de ella. El agua de mar es el equilibrio de ese espacio extra e intracelular, porque le va a aportar los minerales característicos para que dentro de la célula se haga la reproducción celular y dé origen a todo nuestro sistema. Sin agua de mar, sin el equilibrio de las sales, prácticamente estaríamos sin energía, andaríamos arrastrándonos si estuviéramos vivos, que no creo que haya vida sin ese equilibrio de las sales. ¿Y cómo se consume? ¿Se consume pura? ¿Se mezcla? De inicio hay varias formas, porque como nosotros decimos, y en nuestra sangre tiene 9 gramos de sal, mientras que el agua de mar puede llegar hasta un 27 gramos de sal. Esa correlación podemos iniciarla una tercera parte de agua de mar
con una tercera, con 3 partes de agua, decimos natural. Pero en la naturaleza el 97% es agua de mar. El 97% del agua del planeta es agua de mar. Es agua con 27 a 32 gramos de sal. El 2%, y cada día vamos a tener menos por nuestros procesos de degradación ecológica, solo un 2 a un 3% es agua dulce. Y por evaporación tenemos que puede llegar en un momento determinado un 10, un 12% de agua dulce. Pero la naturaleza y el planeta es agua de sal. O nos acostumbramos a tomarla y equilibramos nuestro interior, nuestros líquidos intracelulares, quiere decir que comenzamos como está desarrollada nuestra sangre. Nuestra sangre tiene un 9% de sal frente a un 27% que tiene el agua de mar. Hacemos una dilución. En el primer momento de tomarla, una parte de agua de sal por 3 de agua dulce, por decir así. Digamos el agua del botellón, que es lo que El todo el agua mundo del tiene. botellón, el Sí. agua de los ríos, el agua de la lluvia. Entonces, vamos equilibrando nuestro contenido de sangre con la sal a nuestro contenido de agua de mar con la proporción natural, orgánica, física. Y la pregunta que hace todo el mundo, ¿por esa agua no está contaminada? ¿De dónde la sacan? ¿Cómo puedo garantizar que es agua buena? Ok, nosotros decimos que el agua de mar no está contaminada, está poluida. Polución es un efecto de que nuestras actividades cotidianas le llevan a un punto de tener residuos. Regularmente esos residuos, la mayoría de ellos sólidos o líquidos que son por eliminación o por degradación o por desechos de la misma agua dulce que termina en nuestros litorales, en nuestros mares. La parte de polución, que es diferente de contaminación, pues prácticamente son partículas, vamos a decir, objetos físicos. Entonces está el plástico, que es el polución principal, el poluente principal y un dolor de cabeza para nuestros mares, porque todo nuestro ecosistema marino está muriendo por la polución de los plásticos que van como residuo al agua de mar. Pero los residuos orgánicos, al ser orgánicos, se descomponen. Y los residuos orgánicos, vamos a decir, como un animal que se arrastra, insectos, cucaracha, eso, se van a descomponer. Tienen la misma naturaleza mineral que nosotros. Por lo tanto, volvieron a su naturaleza génica. Volvieron a ser minerales igual que nosotros, igual que las plantas. Volvieron a su naturaleza. Lo va a descomponer, lo va a deshidratar y lo va a convertir en otro mineral más, formando parte o del zooplancton o del fitoplancton. O sea, nada se pierde en el agua de mar. Se transforma. Exceptuando los plásticos que son un verdadero dolor de cabeza y van a seguir siéndolo hasta que tengamos la conciencia del colectivo. ¿Okay? Y así como ella nos está explicando esto ahora en un programa de televisión, como si fuese una maestra, así uno la escucha en consulta. Por eso es que dicen muchos pacientes y amistades que la quieren muchísimo, como esta persona, dicen que ella significa mucho para mucha gente. Vamos a escuchar. Soledad es el nombre más paradójico que pudieron haber elegido para ti, porque contigo una nunca se siente en soledad, en la compañía de tu compasión, en la compañía de tu honestidad, en la compañía de tu amor, de tu cuidado, de tu ética, pero por encima de todo, en la compañía de tu gran sentido del humor. Te quiero, Soledad. Ya lo sabes. Soledad te conoce bien. Me conoce. Me conoce, me quiere, ¿verdad? Y ha descrito algo que dicen muchos los pacientes. Tú te ocupas mucho de ese ser humano que está delante de ti, Claro. En consulta, le escucha, le tocas, y por eso es que Zoila habla de ese cuidado, de esa compasión, de ese amor. Me gusta. Yo creo que por la vocación médica, por la vocación familiar,
Creo que mi parte de esa misión principal en la cual me identifico muy bien con este ser humano que son los que están frente a mí. Así Sí, es. muy bien. ¿Cómo retrasar el envejecimiento? ¿Cómo alejar a las enfermedades? ¿Cómo tener muchos años de vida con calidad cuando regresemos? Sí, yo sé que no es fácil conseguir una cita con la doctora. Hágalo con tiempo y punto, ¿verdad? Hágalo con tiempo, como lo hacemos los pacientes y ahora puede disfrutarlo desde su casa. El tema que ustedes escogieron, ¿cómo retrasar el envejecimiento, Soledad? ¿Qué hacer para eso? Bueno, de inicio me encanta el tema de antienvejecimiento o retrasar el envejecimiento. Voy a decir igualito que como le digo siempre cuando están, portarse bien. ¿Y qué es O sea, portarse bien? portarse bien es organizar en las comidas, tener horario de descanso, hacer actividad física, tener un círculo de amistades, que eso es vital, y tener esa gracia de compartir lo que usted sabe. O sea, la parte principal es entregarse, es ser esa persona que en todos los aspectos cuida el todo. Comenzamos por la alimentación. ¿Cómo vamos a tener voy a decir, nuestro órgano asociado al todo es la piel? Somos el reflejo en la piel de nuestro estado interior, lo que estoy hablando de nivel intra y extracelular. Para retrasar el envejecimiento, esa estructura conocida, vista, vamos a decir, visible, que es la piel, pues también nuestro segundo riñón. Esa estructura vista, tocada, es nuestro segundo pulmón. Esa estructura, entonces todo va a confluir en ese gran tesoro que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, que es la piel. Y vemos el deterioro interno reflejado en la piel. Entonces, si queremos retrasar, o mejor dicho, prolongar nuestro estado de bienestar, pues debemos de darle a nuestros órganos bienestar. Bienestar en la alimentación, en la ingesta de agua, en el descanso, en la actividad física. O sea, es un todo, no es una parte. Somos un todo. Pero al mismo tiempo, la célula, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de ese entorno. Y yo te digo, asociado con el agua de mar, ¿qué es lo primero que hace el agua de mar en la piel? Hidratarte, equilibrar tu estado mineral, darte la relajación. Cuando tú te entras a la playa, al agua de mar, ¿qué tú haces? Flotas, te deja, porque tiene un nivel de salinidad y un nivel de presión por encima de la tuya. Por lo tanto, te energiza, te quita ese nivel de tensión, relaja por la cantidad de mineral llamado magnesio, que hoy en día pues sabemos la importancia del magnesio. Entonces, esos minerales inciden directamente yodo, selenio, litio. Si nosotros estamos en el agua de mar, nos sentimos relajados. El litio es el mineral de la relajación, del estado de ánimo en alegría. Te dicen, desde niño, te decían, vamos para la playa. ¡Qué alegría! Porque nos envuelve. El agua de mar, nosotros decimos que es panatómica. Te envuelve, te acoge, es una matriz, es la madre. ¿Cómo estamos nosotros cuando estamos dentro del útero de nuestra madre? Envuelto en esa esfera que nos da seguridad, que nos da alimentación, que nos da protección. El agua de mar, si queremos retrasar el envejecimiento, tenemos que entrarnos en la matriz del agua de mar. O sea, baño en la playa. Baño en la playa. ¿Y el sol? Cuidamos del sol que vivimos en el trópico. Ok, quizás no en las horas del mediodía. Exactamente, tempranito en la mañana o en el atardecer. Y el sol le hace falta a los que tienen la vitamina D baja. Que la mayoría. Pero el 90%, sobre todo de nuestra población. Qué extraño. No es de extrañar, porque las poblaciones que tenemos y que usamos aire acondicionado,
acondicionamos nuestra piel a una temperatura que impide la fotosíntesis de la vitamina D. Quien nos impide absorber la vitamina D no es el sol que tomamos, es el aire acondicionado por el cual una vez pasamos de la estructura cálida a una estructura totalmente de temperatura térmica diferente. Los vendedores ambulantes, tú le haces vitamina D y están normales. Porque no están expuestos a ese aire acondicionado. A ese aire acondicionado. Hablabas de alimentación. Si fuésemos a hablar de los 3 principales productos que hay que eliminar y que acostumbramos a consumir, y 3 productos que debemos incorporar, que tú dices, no debe faltar esto, o en la nevera, en la despensa, en el carrito de los vegetales, ¿cuáles escoges para eliminar y para incorporar? Para eliminar, número 1, los azúcares, las grasas y sobre todo las grasas procesadas. Cada alimento tiene su propia grasa. Y en un punto yo le digo los excesos, sobre todo la parte de los alcoholes. Esos 3 son venenos para el cuerpo. Y uno con otro, nosotros decimos, hacen sinergia. Alcohol y azúcar es bomba para el cuerpo. Si tenemos que decir de alimentos que son gestores, número 1 es el agua de mar. Okay. Número 2, vamos a decir que todos los minerales y las plantas verdes. Y número 3, las frutas. Nosotras vivimos en el paraíso. Aquí existe todo el tiempo la fruta de estación que te aporta agua, fibra y el azúcar natural que necesita tu cuerpo, que necesita el cerebro. No tenemos que darle azúcar añadidas que van a entorpecer las funciones de división formadora de energía, la llamada ATP. El ATP es parte del rejuvenecimiento. Inclusive, la mayoría de las terapias que tienen que ver con rejuvenecimiento tienen que ver con buen azúcar, pero un azúcar que no genere nivel de oxidación. Llamamos estrés oxidativo y ese estrés oxidativo lo dan los azúcares malos, pero hay azúcares buenos que lo tienen las frutas y tiene cada alimento, tiene su azúcar saludable que es útil para el cuerpo. Y determinadas horas para consumir las frutas. Y determinadas horas, exactamente. No vamos a consumir una fruta ya en edad adulta, como nosotras, adultas, en un periodo donde vamos a acostarnos. Entonces tenemos que buscar ese alimento en la mañana para que nos aporte energía, nos aporte fibra, nos aporte agua, pero no en el momento donde tenemos que ir al descanso, porque prácticamente va a entorpecer la absorción real para la célula que lo está necesitando como combustible. Ya. Una de las características de Soledad es que recibe pacientes referidos, quizás ella no lo hable ahora con nombre y apellido por modesta, referidos por especialistas en diferentes áreas de la medicina convencional, por ejemplo, ginecólogos, que hay una situación de salud que es un verdadero problema tanto para el médico como para el paciente. Y hay un abordaje muy especial desde esa medicina complementaria que con mucho acierto Soledad trata. Y precisamente de eso habla más o menos en su calidad de amiga, que la conoce bien, esta persona que vamos a escuchar ahora. Hablar de Soledad Mateo es un privilegio para mí. Como profesional de la salud, ha dejado huellas en el país por su dedicación y aciertos con todos sus pacientes, con valores familiares y personales que la adornan, y como amiga es una hermana, más que una hermana para mí. Esos aciertos lo dicen profesionales que te refieren sus pacientes y pacientes que han estado luchando porque no sabían, y es determinada bacteria que tú detectas en el consultorio y logra que esa persona supere años sin tener un diagnóstico acertado. Así es, así es. Esa es la experiencia. Esa es la experiencia, y sobre todo a mí me gusta decirle a las que llegan embarazadas, regularmente referida por el ginecólogo que lleva su caso, yo le digo, yo te traduzco en comida lo que el profesional que lleva el embarazo te quiere, los meses que tienes de embarazo, y lo que el médico regularmente está entrando en sobrepeso,
el médico quiere evitar un aumento de la presión en el momento final del parto, una eclampsia, como llamamos, o quiere evitar un proceso de malnutrición intrauterina del bebé. Entonces yo le digo siempre, el médico es el que lleva la voz cantante. Yo voy a ser complementario de eso, vamos a ponerlo, pero lo logramos y se portan en disciplina. Y con buenos testimonios, no solamente del ginecólogo, sino también del pediatra, porque También. luego ese bebé que nace de una madre que ha llevado el sistema recomendado por Soledad Mateo, duerme bien, no llora cada rato, no le dan cólicos, si el pediatra reconoce que ha sido el Totalmente. plan de alimentación y de otros hábitos que llevó la madre durante el embarazo. Sí, así mismo es. El sueño es vital, ¿por qué? Mira, la parte de reparación de nuestro cerebro, estamos muy, vamos a decir, en este tiempo centrado en el bienestar. Y me agrada mucho decir que nuestra generación no tenía tanta conciencia del descanso, por lo tanto queríamos disfrutar al máximo el todo, el gozar y eso. Y tampoco teníamos una conciencia clara del bienestar con la actividad física, que lo siento muy, muy marcado en esta generación, los millennials y toda esta nueva generación. Entonces, está muy enfocado en el bienestar, de una forma o no, diríamos que hasta egoísta, pero tienen un sentido de respeto, tanto al ejercicio como al sueño. La actividad física, el músculo, genera un estrés, y ese estrés que se genera forma nuevo músculo, forma nuevo hueso. Estamos en constante cambio, pero también si usted no le da el descanso a ese músculo trabajado con una actividad física o con nuestra actividad laboral, entonces ese nivel de descanso a todo nuestro sistema nervioso, somos una estructura, no estamos divididos, no es el cerebro con los pies, no, es toda una estructura. Si no le damos ese descanso, ese cambio de oxidación, entonces nos vamos a fracasar, vamos a estar acidificados y el cuerpo se sana cuando está alcalino. El descanso es el mejor alcalinizante de todo nuestro sistema. Hay un intercambio biológico en nuestra naturaleza respiratoria, de piel, de órganos internos, en los procesos de eliminación. Cuando le damos ese descanso al cuerpo, el proceso de eliminación se hace en un 100%. Entonces, la reparación de todo nuestro sistema se da en ese descanso. 8 horas. Depende, porque por Ok. ejemplo, cuanto más adulta es la persona, no necesariamente necesita las 8 horas. Como un obrero de picar piedra, puede ser que requiera más de 8 horas de descanso. Entonces, la actividad física lleva la reparación física también. Entonces, una labor intelectual, pudiéramos decir que ¿dónde aparecen más las lesiones tipo demencia senil y Alzheimer? En aquella persona que con actividad física reducida. Una persona, lo hemos visto, está documentado con actividad física intensa, rara vez va a mostrar señales de demencia senil o Alzheimer. Significa que su labor de esfuerzo físico con una buena reparación en el descanso equilibra el sistema nervioso. ¿Dónde termina? No tenemos aquí para mostrar dónde termina el nervio o dónde comienza el músculo. El músculo comienza con un tejido nervioso y el sistema nervioso en esas partículas neuronales nerviosas termina en el músculo. Entonces, donde comienza uno, termina el otro y viceversa. Un músculo cargado que no pueda descontracturarse, que no pueda relajarse, va a atacar al sistema nervioso. Y un sistema nervioso que no encuentra dónde canalizarse, dónde esa fuente eléctrica, llevarla que no explosione arriba en la central llamada cerebro, es en el músculo. Entonces, la señal que nadie quiere, el dolor. El dolor es una señal que te avisa que el cerebro está sobrecargado.
Entonces, en su terminación, en su punto donde está el dolor, el cerebro está mandando una información de descárgame, descongestióname, quítame contractura. ¿Cómo? Cuando tú haces esa actividad física que duele, a los entrenadores les encanta Sí, escuchar que ay, nos qué dolor. quejemos, que nos quejemos, hasta Sí. el punto de que, porque tiene una respuesta en el cerebro de bienestar. ¿Será que el dolor y esa parte, voy a decir hasta masoquista, sea bueno? No, la respuesta fisiológica es que donde termina ese tejido nervioso, esa placa motora nerviosa, comienza ese músculo a darle la información de bienestar. Y ahí se producen ATP, que es el formador de la fuente de energía. Entonces, tiene una razón fisiológica, química y al mismo tiempo ergonómica, porque en sentido general el cuerpo va a tener otra naturaleza después del ejercicio físico. Entonces, ejercicios y calidad de sueño Y que no puede calidad de faltar. sueño, no puede faltar. ¿Qué motivó a Soledad Mateo a estudiar medicina? ¿Cómo ella capta tanta información del paciente apenas tocando o chequeando el iris, la lengua o ciertos movimientos? ¿Cuánto incide la espiritualidad, la práctica espiritual del paciente en su salud? Cuando regresemos. ¿Qué lleva a la doctora Soledad Mateo a estudiar medicina aquí en la República Dominicana, pero luego continuar estudios en Brasil, en Puerto Rico y sigue? ¿Qué te llevó a todo esto? Mira, de inicio yo puedo decirte que la misma cercanía como pueblerina, vengo de un pueblo, en esa cotidianidad. ¿De qué pueblo? De San Juan, San yo soy de Juan. San Juan. Y esa cotidianidad con el entorno nuestro, muy de la iglesia, hacer trabajo social en la parroquia, hacer trabajo social en los barrios, en los grupos, en el hospital. Entonces, mi mamá tenía, yo soy la quinta de 7. Wow, Para mis hermanas, yo soy la mayor, porque soy la única que puedo decir mi edad, no voy a decir la que se van a quejar. Y visitábamos en los pueblos, tú haces visitas domiciliares, íbamos al hospital, íbamos a la casa del obispo, que era una figura del pueblo, y visitábamos a algunos familiares. Esas eran las visitas a la salida de los domingos. Pero además me encantaba ir donde las monjas en el hospital, porque nos daban galletitas españolas, nos daban dulces de España. Sí. O sea, todo muy exquisito. Eran exquisitas. O sea, yo no sé si me llamó los dulces o si me llamó la vocación. Pero serían las carmelitas, Teresa. Eran carmelitas, ¿verdad? sí. Sí. Entonces, mi vocación inició visitando las monjitas del hospital de mi pueblo y viendo cómo esa entrega. Me encantaba verlas vestidas de blanco, las veía tan celestiales. O sea, mi vocación comenzó ahí y ya después se fue cultivando con mi tío. Fue uno de los primeros, fue el primero que introdujo la medicina natural y como productos en el país, y veía a los médicos, Madre Tierra, y veía a los médicos naturistas hablar como de un estado tan fácil, y eso yo llevaba después a los médicos estudiando medicina y le ponía contradicciones de la medicina natural. Eso me encantaba. ¿Cómo captas tanta información del paciente tocando que determinas la bacteria que tiene, que luego se confirma en el laboratorio? O, por ejemplo, comiste demasiado tal producto, te menciona. Sí. ¿Cómo sale tanta información? ¿Cuánto hay de intuición? ¿Cuánto hay de ciencia? Bueno, la ciencia se llama kinesiología. Estuve en el privilegio de estudiar kinesiología con uno de los principales kinesiólogos prácticamente en el país, el doctor Juan Vázquez. Y el doctor Juan Vázquez, que lo estudió de manera empírica en una escuela en Puerto Rico, pero lo estudió de la fuente directa, del primer también kinesiólogo californiano con la primera escuela de kinesiología mundial, donde está todavía la escuela activa. Entonces, prácticamente es un aprendizaje empírico, pero de mano a mano. Y ya después, entonces, tuve el privilegio también de ir y hacer esos cursos de manera individual,
3 meses en un lugar, 3 meses aquí. Ya después tuve el privilegio también de ser becada y me fui a Brasil, a Sao Paulo, y aunque estuve becada por el área médica, toxicología, entonces más contradicciones, porque veía la parte toxicológica del día a día y entonces lo integraba con la medicina natural, que me la gané también, porque yo le decía las cosas que eran tóxicas y ellos me daban la información de lo que era natural. De inicio fue un privilegio. De ahí vino esa integración. Ahí vino esa integración. La medicina con las dos medicinas, realmente. Y como madre de 4 hijos, ¿lograste inculcar buenos hábitos de alimentación en tus hijos? ¿Pudiste hacerlo? Peleando, pero sí. Peleando como todos, pero sí. A ver qué nos dicen algunos de ellos, porque Paola, la mayor, trabaja mucho, viaja mucho, no pudimos comunicarnos con ella, pero los que están acá en República Dominicana tienen un mensaje para su madre. Si tengo que definir a mi madre en una sola palabra, esa sería amor. Amor, porque todo lo que hace en su día a día y todo lo que nos ha enseñado es el vivo ejemplo de lo que es el amor verdadero. Te amo, mami. El valor más importante que he aprendido de mi madre es la compasión. Desde niña yo la veía cuidar de sus pacientes y tratarlos con tanta humanidad y con tanta compasión y cuidar de ellos de una manera tan generosa que me inspiró a mí a también perseguir ese sueño de dar un poquito, no solamente de mi conocimiento, sino de mi alma y de mi corazón. Eso la ha llevado a ser una madre muy presente, muy fuerte y que nos ha podido guiar a cada uno de nosotros de una manera que verdaderamente representa lo que es el sentido de entregar la vida por otra persona. Mi experiencia con mi madre ha sido una experiencia única de amor, de cariño, de respeto, de cuidado, en donde mi madre me ha enseñado a que todo eso se puede hacer de maneras diferentes, de que a pesar de que estamos molestos o no, pues nos cuidamos, nos queremos, nos respetamos y hacemos todo el uno por el otro. Mi experiencia con mi madre ha sido única y no la cambiaría por nada. Amor, compasión, destacan. Sí. Gracias a mis hijos. Gracias a mis hijos. Le he dedicado menos tiempo que el que siempre he querido darle. Pero yo le digo, bueno, pues, ese es su madre. Así es. Sí. Pero has podido mantener un equilibrio. Totalmente. Y con la comida les encanta que yo entre a la cocina a preparar. O sea que logras esa comida saludable y sabrosa. Saludable, sabrosa. Peleaban, esa sopa verde de los domingos en las noches después de venir de la casa de los abuelos de comer pizza. No sabía si comerse la pizza por la sopa que después tenían que tomarse. Pero para contrarrestar. Para contrarrestar, había que contrarrestar porque no iba a quitarle esa armonía del momento con los abuelos, pero tenían que limpiarse. Claro, entonces, después del desarreglo de la pizza. Después del desarreglo de la pizza. Muchos que se congregan en determinada parroquia me hablan también de tus servicios, de tus prédicas. ¿Qué haces en la iglesia, en tu comunidad? Bueno, pues a 10 años tengo de comunidad de adultos y adultos que entramos en ese conocimiento de la palabra, pero al mismo tiempo de la palabra y de la acción, o sea, vamos vamos ayudando grupos de jóvenes, grupos de adultos. A mí me llama mucho la atención la parte de la salud. Entonces, como grupos de iglesia, pues nos reunimos para hablar de la palabra, pero al mismo tiempo hacer una acción social. No nos quedamos nada más en el aprendizaje y en la palabra sin hechos. Vamos detrás de los hechos y vamos a las comunidades para dar también ese servicio profesional y la mayoría de las veces servicio de acompañamiento, que es vital. Entonces, para mí los lunes son del Señor. Los lunes son de mi iglesia, me da un nivel de holístico, me da un nivel de ese ser humano que es único, que es personal. El día del Señor yo no lo negocio, porque para mí esa parte espiritual me basta, me llena. Lo recibí de manos de mi madre,
el padrino de mi hija es un religioso, amistades y tenemos muchos religiosos alrededor. Y yo me siento bendecida, siempre bendecida, un privilegio que he recibido de Dios como don. Muchas de las cosas que siento que le he recibido de Dios. Entonces lo que yo le doy es una parte a Dios de esa gracia que Él me ha dado. ¿Ves una diferencia entre tus pacientes que tienen una práctica espiritual y los que no, en términos de su salud integral? Totalmente. Las personas que tienen una cercanía, no por dogma, sino por fe, se autocuidan mejor. Aquellos que no tienen ningún aspecto trabajado espiritual, no son respetuosos ni de sí mismo ni de su entorno. Entonces, yo le digo, más que solamente es la fe y la creencia en que tenemos otro ser que nos da la luz, que nos da la gracia, que nos da la vida, que nos dio la vida y que nos las mantiene con esa gracia y ese ser espiritual. Yo siento que es muy importante en que la persona de manera integral se cuide, se autocuide. Gracias, Soledad, por este tiempo que has compartido con nosotros. Muy bueno. Y algo con lo que sale cada paciente que va a tu consulta, con esperanza. No importa cuán grave esté ese paciente, al entrar, Soledad le garantiza que si sigue un tratamiento puede ver mejoría y el paciente lo comprueba. Entonces, no es que hay un diagnóstico así fatal que la persona sale, no. Siempre hay esperanza para poder cambiar. Esperanza. Creo que yo me defino como un médico de vida y esa vida la tenemos en abundancia siempre y cuando respetemos también, vamos a decir que las leyes de la convivencia en la vida, el ser respetuoso, los valores y sobre todo el respeto a la misma vida. Sí. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias al ser humano que también eres tú. Gracias. Cuando regresemos, sanando las raíces con la artista e investigadora Soraya Franco.